Las mañanas aquí en casa comenzaban siempre de la misma manera desde hacía 15 años, no con el ruido del despertador ni con el olor a café, sino con un toque húmedo y helado en mi barbilla. Era la nariz de Bobby, mi viejo amigo, diciéndome que el sol ya había salido y que el mundo, con todos sus dolores y alegrías, nos esperaba afuera. Bobby ya no era el cachorro inquieto que mi difunta esposa, Marta, trajo a casa envuelto en una manta. A sus 15 años, su pelaje, antes de un dorado brillante, estaba salpicado de blanco, sobre todo alrededor del hocico. Sus patas traseras flaqueaban un poco, y prefería el calor del tapete de la sala a las largas caminatas de antaño. Pero sus ojos... sus ojos todavía tenían la misma lealtad de siempre. Eran dos faros de amor incondicional en medio de la neblina de mi soledad. Desde que Marta se fue, Bobby se convirtió en más que un perro. Era el guardián de mis recuerdos, la última hebra que me conectaba a la felicidad que un día llenó esta casa. Teníamos nuestros rituales, el desayuno compartido, con un pedacito de pan para él, la siesta de la tarde, con su cabeza pesada sobre mis pies, las noches silenciosas, donde yo le platicaba sobre mi día y él me respondía con un suspiro largo y comprensivo. Era mi familia, la única que me quedaba. Lamentablemente, yo no era la única persona que vivía en esta casa. Mi hijo, Leo, y su esposa, Vanessa, vivían aquí desde que se casaron. La casa es grande, y después de que Marta partió, el silencio era tan vasto que su presencia, al principio, pareció una bendición. Pero esa bendición, con el tiempo, se agrió, especialmente para Vanessa. A ella nunca le gustó Bobby. Para ella, mi viejo amigo no era un miembro de la familia, era un problema, un conjunto de pelos, olores e inconveniencias. «Ricardo, este perro está inmundo otra vez, mira cómo apesta el sillón», se quejaba, su voz chillona perforando la paz de la casa. «Leo, tienes que hacer algo, ya no aguanto vivir en un lugar que huele a perrera». Leo, mi hijo, el niño que creció con Bobby, que usaba el pelaje del perro como almohada para ver la televisión, ahora se encontraba acorralado entre su esposa y su padre. Y como siempre, elegía el camino más fácil, el silencio. Solo bajaba la cabeza y murmuraba, «Ahorita lo baño, mi amor», como si un baño pudiera lavar la intolerancia de ella. Ese miércoles tenía una cita de rutina con el médico, al otro lado de la ciudad. Era un chequeo para el corazón, algo que hago cada 6 meses. Normalmente llevaría a Bobby a casa de una vecina, pero estaba de viaje. Dejé a mi amigo durmiendo en su cama, en el rincón de la sala, y me acerqué a Vanessa con el corazón en la mano. «Vanessa, mija, voy a tener que salir por unas 3 o 4 horas. ¿Puedes por favor echarle un ojo a Bobby? Es solo asegurarte de que su plato de agua esté lleno. Probablemente dormirá todo el tiempo». Me miró, dejando de limarse las uñas, y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Claro, Ricardo. Váyase tranquilo. Yo cuido de él. Bobby, vaya a cuidar su salud, que es lo más importante». Le di las gracias, aliviado. Quizás estaba siendo injusto con ella, pensé. Quizás solo estaba en una mala racha. Le di una última caricia en la cabeza a Bobby, que levantó las orejas soñoliento, y salí, cerrando la puerta con cuidado. La consulta tardó más de lo esperado. El médico pidió exámenes extra, y solo pude salir de ahí casi 5 horas después. Durante todo el tiempo, una ansiedad inexplicable me apretaba el pecho. Solo quería volver a casa, a la seguridad silenciosa de la compañía de mi viejo perro. Cuando finalmente llegué, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Abrí la puerta y no oí el sonido familiar de las patas de Bobby arrastrándose en el piso de madera para recibirme. «¿Bobby?», llamé. Nada. Su cama en el rincón de la sala estaba vacía. Su plato de agua intacto. Mi corazón se disparó. «Vanessa, Leo, ¿dónde está Bobby?», grité, el pánico comenzando a subir por mi garganta. Vanessa salió del cuarto con una expresión de falsa compasión que parecía haber ensayado.
Ricardo, qué bueno que llegó. Necesito contarle algo. Lo siento mucho, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi perro? Pregunté, temiendo ya lo peor. Pues, comenzó, retorciendo las manos. Abrí la puerta de atrás solo un minutito para sacar la basura y cuando me di cuenta, había desaparecido. Creo que se escapó. Leo y yo buscamos por toda la calle, preguntamos a los vecinos, pero nadie lo vio. Simplemente desapareció. ¿Escaparse? Bobby apenas tenía fuerzas para caminar hasta el jardín. La idea de que huyera era absurda, imposible. Pero su rostro era tan convincente. La preocupación en su voz parecía tan real. Mi mundo dio un vuelco. Salí a la calle como un loco, gritando su nombre, la voz quebrada por la desesperación. Bobby, Bobby. Corrí por las calles de la colonia, mostrando una foto vieja de él a la gente, preguntando, suplicando. El sol se puso, y la oscuridad de la noche reflejaba la oscuridad que se apoderaba de mi alma. Volví a casa derrotado, exhausto, el corazón hecho pedazos. Leo intentó consolarme, con palmaditas en el hombro y frases vacías. Calma, papá. Ya estaba viejo. Quizás solo buscó un lugar para descansar. Esa noche no pude dormir. La casa sin la respiración suave de Bobby era una tumba. Cada rincón gritaba su ausencia. Cerca de la 1 de la mañana me levanté para tomar un vaso de agua. La puerta del cuarto de Leo y Vanessa estaba entreabierta, y fue entonces que oí la voz de ella, baja, pero clara como el cristal, en un susurro a mi hijo. Por fin, dijo con un suspiro de alivio, por fin me deshice de ese perro viejo y apestoso. Ahora sí, vamos a tener un poco de paz y limpieza en esta casa. Hubo una pausa, y luego la voz cobarde de Leo. ¿No crees que fue un poco cruel, Vanessa? Se quedó destrozado. ¿Cruel?, respondió ella, la voz goteando veneno. Cruel sería seguir con ese animal inmundo arrastrando enfermedades por la casa. Ya vivió demasiado. Nos hice un favor a todos. Y sobre todo a ti, que no tuviste el valor de hacer lo que era necesario. Me quedé ahí parado, en el pasillo oscuro, con el vaso de agua temblando en mi mano. El mundo dejó de girar. El aire se solidificó en mis pulmones. No era dolor lo que sentía. Era algo más profundo, más frío. Era la ruptura final de una confianza, la muerte de una ilusión. No solo se deshicieron de mi perro, se deshicieron de mí, de mi felicidad, de mi último lazo con el amor. Y en el fondo de ese pozo de desesperación, un recuerdo antiguo, casi olvidado, comenzó a brillar. Un recuerdo de Marta, sonriendo, mostrándome un estado de cuenta de acciones de una empresa desconocida. Es una inversión tonta, Ricardo, en una startup de productos para mascotas, pero mi corazón me dice que va a funcionar. Es por nuestro amor a los animales. Había ignorado eso por años, guardado los papeles en una caja vieja. Una startup. Una empresa que, por lo que recordaba vagamente haber leído en el periódico, se había convertido en un conglomerado gigante. En ese momento, en medio de mi dolor más profundo, una idea peligrosa y poderosa comenzó a formarse. Una idea movida no por la venganza, sino por una sed arrolladora de justicia. La justicia de Marta, la justicia de Bobby. Te pido, quédate conmigo hasta el final de esta historia y dime, ¿cómo vuelve a respirar un padre después de que su propio hijo le arranca el aire? Cuéntame, por favor, ¿desde qué ciudad sientes mi dolor? Porque hoy, más que nunca, necesito saber que no estoy completamente solo en esto. A la mañana siguiente, me levanté y me puse una máscara. Era la máscara de un viejo triste y confundido, un papel que, en parte, era dolorosamente real, pero que ahora representaría con una intención oculta. Necesitaba que creyeran en mi fragilidad, que bajaran la guardia, que se ahogaran en su propia arrogancia. El luto era mi camuflaje. Bajé a la cocina, los hombros encorvados, los pasos arrastrándose. Vanessa y Leo ya estaban ahí, tomando café,
hablando de trivialidades del trabajo de él. Se detuvieron en cuanto me vieron. «Buenos días, papá», dijo Leo con una falsa solicitud. «¿Durmió algo?» «No mucho, hijo. La casa está tan silenciosa», respondí, la voz deliberadamente débil. Miré el rincón vacío de la sala. «Todavía creo que va a aparecer en la puerta en cualquier momento». Vanessa suspiró, un suspiro largo y teatral de impaciencia mal disimulada de pena. «Ay, Ricardo, no se ponga así. Sabemos que es difícil, pero solo era un perro. Y ya estaba tan viejito. Quizás fue mejor así. No debió haber sufrido. Mejor así». La frase de ella era un veneno dulce. Asentí lentamente, como si aceptara su lógica cruel. ¿De verdad no lo vieron? ¿Ninguna pista? ¿El portón de atrás estaba bien cerrado? Los obligué a mentir de nuevo, a mirarme a los ojos y sostener la farsa. «No, papá, nada. Buscamos por todas partes», dijo Leo, desviando la mirada hacia su taza de café. Su cobardía era casi tan repulsiva como la maldad de ella. En los días siguientes, Vanessa inició su campaña de purificación de la casa. Para ella, Bobby no era una ausencia, era una mancha que debía ser borrada. Empezó con su cama. La vi, desde la puerta de mi cuarto, tomando ese cojín viejo y gastado, donde la forma del cuerpo de Bobby todavía estaba hundida, y arrojándolo con asco dentro de una bolsa de basura negra. «Por fin un poco de higiene en esta casa», exclamó para sí misma, en voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. Mi pecho se contrajo. Recordé el día en que Marta y yo compramos ese cojín. Bobby ya era un señor, y sus articulaciones le dolían con el frío. «Se merece un trono, Ricardo», dijo Marta, eligiendo el más suave de la tienda. «El rey de la casa necesita comodidad». Y ahora, el trono del rey iba a la basura. Después fue el turno de los platos de comida y agua, de acero inoxidable, que yo pulía cada fin de semana. Vanessa los arrojó en la caja de reciclaje con un ruido metálico que resonó por toda la casa. Cada objeto que desaparecía era un pedazo de Bobby, un pedazo de Marta, que me era arrancado. La estocada final fue la compra de un tapete nuevo. Un tapete afelpado, de un blanco casi quirúrgico, que mandó instalar en el lugar exacto donde estaba la cama de Bobby. Era un acto simbólico, una declaración de victoria. Pasó la mano sobre las fibras suaves y le dijo a Leo: «¿Ves, mi amor? Ahora sí, nuestra sala parece de revista, sin olor a perro mojado, sin pelos, un lugar de gente, un lugar de gente». ¿Y qué éramos nosotros tres? Bobby, Marta y yo. ¿Qué era el amor que habíamos construido ahí? Yo observaba todo en silencio, alimentando mi dolor y mi determinación. Cada acto de falta de respeto de ella era un ladrillo más en el muro de mi decisión. Y los recuerdos venían, sin pedir permiso, accionados por la crueldad del presente. Una noche, mirando el espacio vacío junto a la chimenea, el lugar favorito de Bobby en los días de invierno, me transporté a una noche de lluvia intensa, años atrás. Se había ido la luz. Marta encendió la chimenea y algunas velas, transformando la sala en una cueva acogedora. Los tres estábamos en el suelo, sobre el tapete antiguo. Yo, ella y Bobby. Marta leía un libro a la luz de las llamas. Yo dormitaba con la cabeza en su regazo. Y Bobby dormía profundamente entre nosotros, su cuerpo un peso cálido y reconfortante. Recuerdo que Marta detuvo la lectura, le hizo un cariño en las orejas y susurró: «No es solo un perro, Ricardo, es el corazón cálido de nuestra casa». Y ahora, el corazón de la casa había sido arrancado y arrojado en algún refugio para morir de frío y de tristeza. La presencia de Vanessa era un tormento constante. Parecía tener un placer sádico en provocarme. «¿Sabe, Ricardo? He estado pensando, ya que ahora tenemos más espacio y la casa está más limpia, podríamos comprar un perro nuevo, pero uno de raza, ¿sabe? Un cachorrito que podamos educar bien, que no ensucie. Un perro de verdad. Un perro de verdad». Como si los 15 años de lealtad y amor de Bobby fueran una mentira.
Leo, por su parte, intentaba llenar el silencio con una preocupación financiera que le brotó repentinamente. Papá, tiene que tener cuidado con sus cuentas. Todo está muy caro. ¿Le alcanza con su pensión? ¿No tiene alguna inversión? ¿Algún ahorro del que no sepamos? Preguntaba como quien no quiere la cosa, pero sus ojos hambrientos lo delataban. Ya estaba pensando en el futuro, en la herencia. Mal sabía él que la llave de la verdadera herencia estaba temblando de miedo en alguna jaula fría. El recuerdo de la inversión tonta de Marta volvía a mí con una claridad cristalina. Recuerdo perfectamente la tarde en que llegó a casa, emocionada, con los papeles de la casa de bolsa. Había recibido una pequeña herencia de una tía abuela, un dinero que yo pensaba que deberíamos usar para remodelar la cocina. Marta, mi amor, esto es una locura, le dije, mirando el nombre de la empresa. Petlux Startup. Esto es tirar el dinero a la basura, nadie va a pagar caro por un collar de lujo. Me miró con esa terquedad dulce que tanto amaba. No es tirarlo, Ricardo. Es apostar por algo en lo que creo. Los animales merecen ser tratados con amor y dignidad. Y tengo un buen presentimiento sobre estos muchachos que crearon la empresa. Aman a los animales de verdad. Piénsalo como nuestro ahorro kármico, mi viejo. Lo bueno que le damos al mundo, el mundo nos lo devuelve. Ahorro kármico. La ironía era tan amarga que me hacía sonreír sin humor. La bondad de Marta, su amor puro por los animales, se había transformado en una fortuna. Y esa fortuna estaba a punto de ser usada para aplicar el karma exacto que Vanessa y Leo merecían. Mi actuación de viejo en duelo comenzó a cansarlos. Mi tristeza, que antes era una justificación para la fuga de Bobby, ahora era una molestia. «Papá, ¿todavía está deprimido por el perro?», me preguntó Leo un día, con el tono de un gerente hablando con un empleado improductivo. «Ya pasaron casi 3 semanas, tiene que superarlo. La vida sigue, la vida sigue. Para ellos, sí. Una vida más limpia, más espaciosa, más conveniente. Para mí, la vida como la conocía se había detenido en ese pasillo oscuro al oír la confesión de Vanessa. El punto final de mi paciencia, el empujón que me faltaba para transformar mi dolor en acción, llegó un viernes por la noche. Estaba en mi cuarto cuando oí el timbre. Espié por la ventana. Era un repartidor de pizza. Minutos después, el olor a queso y orégano llenó la casa. Habían pedido pizza y ni siquiera me llamaron. Me quedé en mi cuarto, el estómago rugiendo, no de hambre sino de humillación. Y entonces oí a Vanessa en la tablet. Le estaba mostrando algo a Leo, la voz emocionada. «Mira, mi amor, encontré el criadero perfecto. Tienen cachorros de Pomerania. Mira esta cosita blanca. Parece una bolita de algodón. Y lo mejor, la raza no suelta pelo y casi no ladra. Es el perro de departamento perfecto. El perro perfecto, un accesorio. Un objeto de decoración para combinar con el tapete blanco. La imagen de ellos, comiendo pizza y eligiendo un sustituto de raza para mi amigo que habían condenado a muerte, fue la gota que derramó el vaso. Ese amor que nunca tuvieron sería la causa de su ruina. El amor de Marta, el amor de Bobby, mi amor». Me levanté, ya no como un fantasma, sino como un hombre con un propósito. Fui al fondo de mi closet, donde guardaba una caja de zapatos llena de documentos antiguos. Rebusqué entre actas, recibos, viejas cartas, y ahí, en el fondo, estaba el sobre, amarillento, con el logo de la casa de bolsa ya descolorido. Petlux Startup. Lo abrí. Dentro, el estado de cuenta de las acciones que no veía desde hacía más de una década. El número de acciones, el código de la cuenta. El tiempo del dolor silencioso había terminado. El tiempo de observar estaba completo. Ahora, era el tiempo de la acción. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. La casa, antes un refugio, ahora era el escenario de un teatro enfermizo. Yo era el actor principal, desempeñando el papel del viejo en duelo, mientras Vanessa y Leo, aliviados,
Planeaban en voz alta la vida limpia que tendrían de ahora en adelante. El apogeo de la crueldad llegó el domingo. Vanessa pasó toda la mañana en la tablet, mostrándole a Leo fotos de cachorros de raza. «Mira este, mi amor, un Spitz alemán enano. Parece una nubecita», decía, su voz llena de un entusiasmo que nunca demostró por nada que viniera de mí. «Es caro, pero es una inversión. Imagínate las fotos en Instagram, y lo mejor de todo, es un perro que combina con nuestro tapete nuevo. Un perro que combina con el tapete. Bobby, mi amigo de 15 años, mi compañero de viudez, el corazón cálido de mi casa, había sido cambiado no solo por un objeto, sino por la estética de un objeto. En ese instante, algo dentro de mí se solidificó. La tristeza dio paso a una furia fría, una claridad cortante. No iban a salirse con la suya. Iban a aprender el verdadero significado de la palabra pérdida. El lunes por la mañana, mientras ellos aún dormían, fui al fondo de mi closet. Saqué la vieja caja de zapatos donde guardaba los documentos que Marta me dejó. Ahí estaba el sobre amarillento, con el logo de la casa de bolsa Valorem Inversiones. El nombre de la startup, PetLux, estaba impreso en el estado de cuenta antiguo. Tomé el teléfono, respiré hondo y marqué el número de la casa de bolsa. Mi voz, me sorprendí, sonaba firme, como la de un hombre que sabe lo que quiere. La primera operadora que me respondió fue una joven con una voz apresurada, claramente entrenada para despachar llamadas rápidamente. «Valorem Inversiones, buenos días». «Buenos días, mija. Mi nombre es Ricardo Ribeiro. Tengo una cuenta muy antigua con ustedes y quisiera verificar su estatus». «Claro, señor Ribeiro. ¿Podría darme su número de cuenta o su RFC?» Le di los datos. Oí el sonido de las teclas del otro lado de la línea. Hubo una pausa. «Señor Ricardo, esta cuenta está inactiva desde hace más de 12 años. ¿Está seguro de que es el titular?» «Sí, estoy seguro. La abrió mi difunta esposa, Marta Ribeiro. La inversión original fue en acciones de una empresa llamada PetLux». La pausa del otro lado fue más larga esta vez. El sonido de las teclas se volvió más frenético. «Señor, un momento, por favor. No cuelgue». La melodía de espera que sonó a continuación era una musiquita irritante y optimista, un contraste grotesco con la tormenta que se formaba dentro de mí. Esperé 1, 2, 5 minutos. Sabía que algo estaba pasando. Finalmente, una nueva voz, más grave e imponente, sonó en el teléfono. «Señor Ricardo Ribeiro, mi nombre es Carlos Gutiérrez. Soy el gerente senior de cuentas especiales de Valorem. Le pido una disculpa por la espera. Estábamos localizando su portafolio. Es un honor finalmente hablar con usted». «¿Cuentas especiales? ¿Honor?» El trato ya era otro. «Señor Gutiérrez, solo quería saber si esas acciones todavía valen algo», dije, manteniendo el tono de un viejo desinformado. Oí lo que pareció ser una risa contenida del otro lado. «Señor Ricardo, PetLux ya no es una startup desde hace mucho tiempo. Fue comprada por un conglomerado internacional hace 8 años, Global Pet. Sus acciones originales se convirtieron y se multiplicaron. ¿Usted tiene idea del valor actual de su portafolio?» «No tengo la menor idea, mijo. Ha de ser un dinerito, ¿no?» Hubo otro silencio. El señor Gutiérrez parecía estar eligiendo sus palabras. «Señor Ribeiro, con todo respeto, no es un dinerito. Usted es uno de los accionistas minoritarios más antiguos y, francamente, más afortunados que hemos visto. El valor actual de sus acciones, con la apreciación de los últimos años, supera la casa de los 25 millones de pesos». «25 millones». Repetí el número en silencio. El ahorro kármico de Marta, su buen presentimiento, su amor por los animales se había transformado en una fortuna inimaginable. Sentí un mareo, no por la sorpresa, sino por el peso de la ironía. Yo era un multimillonario viviendo de arrimado en mi propia casa, viendo a mi único amigo ser descartado como basura
por personas que se preocupaban por el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. «Señor Ricardo, ¿sigue ahí?», preguntó el gerente preocupado. «Sí, aquí estoy, señor Gutiérrez. Aquí estoy», respondí, la voz ahora firme como una roca. «Y voy a necesitar hacer un retiro sustancial y también el contacto del mejor despacho de abogados con el que trabajen. Tengo un asunto muy urgente que resolver». Lo primero que hice no fue comprar un coche de lujo o una casa nueva. Lo primero que hice fue usar ese poder recién descubierto para lo único que importaba: encontrar a Bobby. Ese mismo día contacté a Investigaciones Fénix, la agencia de detectives privados más cara y reconocida de la capital. Hablé directamente con el dueño, un excomandante de la policía judicial llamado Licenciado Bustos. «Licenciado Bustos, mi nombre es Ricardo Ribeiro. Mi perro, un mestizo de 15 años llamado Bobby, fue sacado de mi casa y abandonado. Quiero que lo encuentre. Use todos sus recursos: helicópteros, equipos en tierra, informantes. El costo no es de ninguna manera un problema. Quiero a mi perro de vuelta». La voz del otro lado, acostumbrada a casos de traición y fraudes corporativos, pareció sorprendida. «¿Un perro, señor Ribeiro?» «No es un perro, es mi familia, y el tiempo corre en su contra». La agencia comenzó a trabajar de inmediato, y para mí comenzó la tortura de la espera. Cada hora que pasaba era una agonía. Bobby era viejo, frágil. Un perro anciano, abandonado en un lugar desconocido, no sobreviviría mucho tiempo. Los informes de los detectives llegaban cada pocas horas, profesionales y desoladores. Día 1. Revisamos todos los refugios y ONGs de protección animal en la ciudad y en un radio de 30 kilómetros. Ningún registro de un perro con sus características. Día 2. Nuestros equipos están distribuyendo volantes con la foto de Bobby en clínicas veterinarias y tiendas de mascotas. Hablamos con docenas de personas. Ninguna pista concreta. Apenas comía, apenas dormía. Vivía junto al teléfono, el corazón saltando cada vez que sonaba. Vanessa y Leo me miraban con una irritación creciente. «Nunca va a superar esto, papá. Solo es un perro». Los ignoraba. No tenían idea de la cacería humana que estaba en curso, financiada por una fortuna que ni soñaban que existía. Al tercer día, llegó la llamada que tanto esperaba y temía. Era el licenciado Bustos. Su voz era cautelosa. «Señor Ricardo, tenemos una pista». Uno de nuestros equipos, expandiendo el radio de búsqueda, encontró algo. Su nuera fue vista por una cámara de seguridad de una gasolinera en la carretera que lleva al pueblo de Villa Esperanza, a unos 80 kilómetros de aquí, el día que Bobby desapareció. El perro estaba en el asiento trasero de su coche. La sangre se me heló. La prueba irrefutable de la mentira, de la crueldad. «¿Y entonces?», pregunté, la voz un hilo. «Nuestro equipo fue a Villa Esperanza. Es un pueblo pequeño, con pocos recursos. Tienen un único refugio municipal, saturado, en condiciones precarias. Y, bueno, señor Ricardo, encontramos un registro. Un perro mestizo dorado, anciano, fue dejado ahí anónimamente el miércoles. La descripción coincide perfectamente. Está vivo». Vivo. La palabra más hermosa que he oído en mi vida. «Pero necesita prepararse», continuó el detective. «El lugar no es bueno, y el perro está muy debilitado, asustado. Lo pusieron en el pabellón final, el área para animales viejos y enfermos, con pocas posibilidades de adopción. Pabellón final. Lo habían condenado a muerte. Voy para allá ahora mismo», dije, levantándome ya. «Señor Ricardo, voy con usted», dijo el licenciado Bustos. «Y ya contacté a la mejor veterinaria de la región. Nos encontrará allá con una ambulancia para animales». Renté un coche con chofer. Durante el largo viaje a Villa Esperanza, los paisajes pasaban borrosos por la ventana. No veía nada. Mi mente solo podía proyectar imágenes de Bobby, solo, asustado, en una jaula fría, preguntándose por qué lo había abandonado. La culpa y la rabia se mezclaban dentro de mí. Cuando llegamos al refugio,
El olor a desinfectante y tristeza me golpeó como un muro. El sonido de ladridos desesperados era ensordecedor. Una mujer de aspecto cansado, la directora, nos recibió. El detective me avisó: «Por aquí, por favor». Nos guió por pasillos estrechos, flanqueados por jaulas donde docenas de ojos nos seguían, ojos llenos de miedo y de una esperanza casi extinta. Y entonces, al final del último pasillo, en el ala más oscura y húmeda, señaló una jaula en el rincón. «Es ese de ahí», dijo en voz baja. Y lo vi. Acurrucado en el fondo de la jaula de concreto, temblando, había un bulto de pelo dorado y sucio. Era solo piel y huesos. Su respiración era débil. Ni siquiera levantó la cabeza cuando nos acercamos. Estaba flaco, abatido, un fantasma del perro que conocía. Pero era él. Era mi Bobby. Me quedé parado frente a la reja, el corazón en pedazos. Estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo? La primera parte de mi plan estaba completa. Lo había encontrado. Ahora, la segunda y más importante parte comenzaba: salvarlo y asegurar que aquellos que lo hicieron sufrir pagaran un precio que ni toda la fortuna del mundo podría cubrir. El mundo entero se redujo a esa jaula de concreto frío. El ruido ensordecedor de los otros perros, el olor a tristeza y amoníaco, la figura cansada de la directora del refugio, todo desapareció. Mi universo era solo la reja de metal oxidado y la forma encogida de mi amigo del otro lado. Ricardo, el hombre de negocios que había negociado millones por teléfono, el padre que había enfrentado la traición de frente, ya no existía. Ahí, de rodillas en el suelo inmundo, yo era solo el dueño de un perro viejo y mi corazón se partía en 1000 pedazos. La directora, una señora de alma buena llamada Alicia, abrió el cerrojo con un sonido metálico que cortó el aire. La puerta de la jaula se abrió con un rechinido. No entré, me quedé ahí, en la entrada, para no asustarlo. Susurré su nombre, la voz embargada, rota. «Bobby, mijo, soy yo, ya llegó papá». Al principio no se movió, su cabeza pesada continuaba posada sobre las patas. Solo la punta de una oreja se movió, un radar captando una frecuencia familiar en medio del caos. Intenté de nuevo, más alto. «Bobby, vámonos a casa, mi amigo». Lentamente, como si el esfuerzo fuera inmenso, levantó la cabeza. Sus ojos, antes opacos y sin vida, se enfocaron en mí. Por un instante vi la confusión en ellos. Pero entonces algo cambió. Un brillo. Una chispa de reconocimiento. Olfateó el aire, el hocico temblando. Y entonces, el milagro. Su cola, delgada y sin pelo en algunas partes, dio un golpe débil en el suelo de cemento. 1, 2. Un tambor de vida en medio de la muerte. Intentó levantarse, pero sus patas traseras cedieron. Gimió, un sonido bajo y sufrido de frustración. «Calma, mijo, calma», dije, entrando finalmente a la jaula y sentándome a su lado en el suelo frío y húmedo. No me importó la suciedad, ni el olor. Extendí la mano despacio. Me la lamió. Una lamida débil, áspera, pero era su lamida. Era nuestro código. Las lágrimas que contuve durante días finalmente brotaron, calientes y silenciosas. Abracé su cuerpo frágil, sintiendo cada hueso bajo la piel. Él recostó la cabeza en mi regazo, exhausto, y cerró los ojos, un suspiro profundo escapando de su pecho. Ya no estaba luchando. Estaba en casa. Estaba a salvo. «¿Señor Ricardo?» Era la voz suave de la veterinaria que había contratado, la doctora Elena. Un nombre que en ese momento pareció una señal divina. «Tenemos que llevarlo ahora. Está muy débil». Con un cuidado infinito, lo colocamos en una camilla suave y lo llevamos a la ambulancia veterinaria que esperaba afuera. Era un vehículo moderno, equipado con todo lo que una terapia intensiva humana tendría. Mientras la doctora Elena comenzaba a examinarlo, poniéndole suero, monitoreando su corazón, su diagnóstico preliminar fue un puñetazo en mi estómago. Deshidratación severa,
Un cuadro de desnutrición avanzado, múltiples infecciones en la piel por las condiciones insalubres. Enumeraba, la voz llena de una rabia contenida. Tiene fiebre y está muy anémico. Francamente, señor Ricardo, si se hubiera quedado aquí otros 2 o 3 días, no habría sobrevivido. Llegó usted en el último minuto posible. El último minuto. La imagen de Vanessa eligiendo un cachorrito limpio en la tablet me vino a la mente y la sangre me hirvió. No lo abandonó, lo sentenció a muerte. Mientras la doctora cuidaba de Bobby, le pedí al Lick, Bustos y al chofer que me esperaran. Necesito volver a entrar, dije. Regresé al refugio, pero ahora con una mirada diferente. Ya no era un padre desesperado buscando a su hijo. Era un hombre rico, poderoso y un juez. Caminé por esos pasillos de sufrimiento, pero ahora no veía solo el dolor. Veía la lucha. Vi a los voluntarios, jóvenes y viejos, limpiando las jaulas con un esfuerzo hercúleo, ofreciendo un cariño a un perro asustado, tratando de hacer lo imposible con casi nada. Conversé con doña Alicia, la directora. Me contó la historia del refugio. Se mantenía con donaciones esporádicas y un presupuesto irrisorio del municipio que apenas cubría el alimento de pésima calidad. «Hacemos lo que podemos, don Ricardo», dijo, los ojos llorosos por un cansancio de años. «Pero cada día es una batalla perdida. Por cada perro que logramos dar en adopción, llegan otros 5, y no tenemos dinero para tratamientos, para cirugías, para nada. Este lugar es más un depósito de desesperanza que un refugio». «Doña Alicia», pregunté, la voz firme, «si pudiera tener cualquier cosa en el mundo para este lugar, ¿qué sería? ¿Cuál es su mayor sueño?» Se rió, una risa corta y sin alegría. «¿Un sueño? Ah, mijo, mi sueño sería tener un quirófano de verdad, para no tener que ver animales muriendo por cosas tratables. Tener un veterinario de tiempo completo, no uno que viene de favor una vez al mes. Tener empleados contratados, no solo voluntarios exhaustos. Tener camas calientes y comida de calidad para todos. Mi sueño sería transformar este infierno en un paraíso para ellos». La miré, vi la pureza en sus ojos, la dedicación de toda una vida, y supe lo que Marta habría hecho. Supe lo que yo tenía que hacer. Tomé mi celular y marqué el número del Lick. «Almeida, mi abogado. Licenciado Almeida, soy yo, Ricardo. Necesito que haga algunas cosas por mí, con máxima urgencia». Del otro lado, la voz tranquila de siempre. «A sus órdenes, don Ricardo. Primero, quiero hacer una transferencia inmediata, 5 millones de pesos, para el refugio municipal de Villa Esperanza». Oí al abogado ahogarse del otro lado. «¿5 millones, señor?» «Para empezar», continué, ignorando su sorpresa. «Segundo, quiero que su equipo inicie inmediatamente la creación de una fundación. La Fundación Marta Ribeiro será la nueva administradora de este refugio. Y por último, quiero que notifique al municipio. Este lugar ya no se llamará Refugio Municipal. A partir de hoy, será el Santuario Animal Marta Ribeiro». Doña Alicia, que oía la conversación a mi lado, se llevó las manos al rostro, el cuerpo temblando en sollozos. No podía creerlo. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo, tan abrumador, que parecía doler. Me abrazó, una extraña, una guerrera anónima, y lloramos juntos. Yo, por mi amigo salvado. Ella, por todos los amigos que salvaría a partir de ese día. «Solo tengo una condición, doña Alicia», dije cuando se calmó. «La jaula donde estaba Bobby. Quiero que se quede exactamente como está, vacía, y con una pequeña placa de bronce en la reja». «¿Y qué dirá la placa, don Ricardo?» «Dirá: en esta jaula, en medio de la desesperación, fue rescatado Bobby. Un viejo amigo que, con su sufrimiento, inspiró la creación de este santuario y nos recordó que ninguna vida es desechable». Esa tarde, la noticia se extendió como pólvora. No mi nombre,
pues pedí anonimato. Pero la historia del benefactor misterioso que salvó el refugio de Villa Esperanza con una donación millonaria se convirtió en la nota principal del periódico local. Esa misma noche, en una suite de una clínica veterinaria de lujo, velaba el sueño de Bobby. Dormía en un colchón ortopédico, con el suero goteando silenciosamente a su lado. Limpio, abrigado, seguro. Estaba ahí, sosteniendo su pata, cuando mi celular vibró. Era un mensaje de uno de los detectives, con un enlace al portal de noticias de mi ciudad. El titular decía: Milagro en Villa Esperanza. Donación anónima multimillonaria salva refugio de animales de la quiebra. Abrí el enlace, y en medio del reportaje había un video. Una entrevista con un reportero local. ¿Y quién estaba siendo entrevistado? Leo y Vanessa, que se habían detenido en la gasolinera de regreso a casa y fueron abordados por el equipo de televisión. El reportero le preguntó a Vanessa: «Señora, como ciudadana, ¿qué opina de un gesto como este? ¿Una persona donando millones a un refugio de perros?» Y ella, con la cámara apuntando a su rostro, respondió con una sonrisa de desdén: «Pues me parece un exceso, ¿no? Tantos niños pasando hambre en el mundo, ¿y alguien va a gastar una fortuna en perros callejeros? Hay gente con mucho dinero y pocas neuronas en este mundo». Vi aquello, mirando a mi viejo amigo durmiendo pacíficamente. Ella no tenía idea. No tenía la menor idea de que se estaba burlando de su propia sentencia. La semilla de la justicia de Marta no solo había sido plantada, ya estaba comenzando a germinar. Las semanas que pasaron tras el rescate de Bobby fueron de una calma casi surrealista. Lejos de la atmósfera tóxica de mi antigua casa, en un nuevo hogar que elegí para nosotros, fui testigo de la resurrección diaria de mi amigo. La clínica veterinaria de lujo hizo milagros. Con medicación, alimentación de calidad y, sobre todo, la seguridad de saberse amado, Bobby floreció. El pelaje ralo y sin vida dio paso a un manto dorado y suave. El cuerpo esquelético ganó peso y una nueva fuerza. La mirada asustada fue reemplazada por la vieja y mansa confianza de siempre. Seguía siendo un señor de 15 años, sus movimientos eran lentos, pero ahora caminaba por nuestro nuevo e inmenso jardín con el aire de un rey inspeccionando sus dominios. Había comprado una casa de una sola planta, con puertas anchas y sin escaleras, pensando en su comodidad. El jardín era nuestro paraíso particular, y mientras Bobby se recuperaba físicamente, yo me recuperaba en alma. Empecé a supervisar a distancia, por teléfono y videollamadas con el LIC. Almeida, las etapas iniciales de la creación de la fundación y la remodelación del ahora bautizado Santuario Animal Marta Ribeiro. El poder que el dinero me dio era inmenso, pero la paz que sentía al ver a mi viejo amigo durmiendo a mis pies, seguro y feliz, era infinitamente mayor. Mientras tanto, en mi antigua casa, la ausencia de noticias mías debió ser interpretada por Leo y Vanessa como una victoria. El viejo padre, en su dolor, se había callado, se había resignado. Probablemente celebraron la paz y la limpieza que tanto anhelaban, completamente ignorantes de la avalancha que estaba siendo meticulosamente preparada para sepultar su pequeño mundo egoísta. El paso final de mi plan se dio en una mañana soleada de martes. Me senté con el LIC, Almeida en su despacho y firmé el último documento. La escritura de mi antigua casa, el hogar que construí con el sudor de décadas, era oficialmente transferida, como una donación irrevocable, al patrimonio de la Fundación Marta Ribeiro. A partir de este momento, señor Ricardo, el inmueble pertenece legalmente a la Fundación, explicó el abogado, ajustándose los lentes. Y la junta directiva de la Fundación, de la cual usted es presidente honorario, ha deliberado que el inmueble será la nueva sede administrativa del santuario. Además, la planta baja se adaptará para servir como un hogar de paso para animales ancianos que necesiten cuidados paliativos.
Un hogar para perros viejos. El destino era un poeta de ironías crueles y perfectas. El departamento jurídico de la fundación, continuó el leak. Almeida enviará hoy mismo, a través de un actuario, una notificación de desalojo a los actuales residentes, su hijo y su nuera. Tendrán el plazo legal de 30 días para desocupar el inmueble. La notificación sería fría, impersonal, un documento con el membrete de la fundación. Un logo que yo mismo diseñé, inspirado en el perfil de Bobby. No habría mención de mi nombre. Yo sería un fantasma en esa transacción, así como ellos habían intentado que yo fuera en mi propia vida. Imaginé la escena, el timbre sonando. Vanessa, quizás irritada por la interrupción de su telenovela, abriendo la puerta para encontrarse con un oficial de juzgado. La confusión en su rostro al leer las palabras «orden de desalojo». La incredulidad transformándose en pánico. El castillo de arena de ellos siendo arrastrado por la primera ola. No necesité imaginarlo por mucho tiempo. Alrededor de las 3 de la tarde sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. «¿Papá?» El grito de Leo del otro lado de la línea era tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Qué payasada es esta? ¿Qué es esa historia de que nuestra casa fue donada a una fundación de perros? ¿Te volviste loco? Mantuve la calma. Era fundamental que mantuviera el control. Hijo, cálmate. No sé de qué hablas. Yo ya ni tengo casa. No me mientas, berreó. La notificación tiene el nombre de mi mamá. Fundación Marta Ribeiro. Esto es cosa tuya. ¿Dónde estás? Si quieren conversar como personas civilizadas y no como animales salvajes, puedo recibirlos. Les estoy enviando mi nueva ubicación por mensaje. Pero vengan tranquilos, o no habrá conversación. Colgué antes de que pudiera responder. Envié la dirección de mi nuevo refugio y esperé. Llegaron en menos de una hora. El coche de Leo rechinó las llantas frente a mi portón. Bajaron los dos, los rostros rojos de ira, pero al mirar la casa, la furia dio paso a un shock visible. Esperaban encontrarme en un cuartucho de vecindad, quizás. No en una residencia elegante, con un jardín impecablemente cuidado, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Los esperaba en la terraza, sentado en un cómodo sillón de mimbre. A mi lado, acostado sobre un cojín, estaba Bobby. Limpio, fuerte, el pelaje dorado brillando bajo el sol de la tarde. Levantó la cabeza al verlos y soltó un único ladrido, grave y firme. No era un ladrido de bienvenida, era una advertencia. Este territorio es mío. La visión de Bobby, el perro viejo y apestoso que habían descartado para que muriera, viviendo ahí, como un rey, fue la primera puñalada. Vi los ojos de Vanessa desorbitarse, la boca abrirse y cerrarse sin emitir sonido. Leo se quedó paralizado, mirando del perro a la casa, de la casa a mí, los engranajes de su mente tratando desesperadamente de procesar una realidad que no tenía sentido. ¿Qué lugar es este?, tartamudeó Leo finalmente. ¿De dónde salió todo esto? ¿Y qué hace este perro aquí? Este perro, respondí levantándome lentamente, se llama Bobby y está aquí porque esta es su casa, es nuestra casa. Pasen, ¿quieren agua? Mi calma los desestabilizaba. Entraron, caminando por la amplia sala, mirando los muebles de buen gusto, la luz que entraba por los ventanales, el exuberante jardín afuera. Estaban aturdidos. «No entiendo», dijo Vanessa, la voz un hilo, la ira ahora mezclada con una confusión temerosa. «Ricardo, ¿de dónde salió todo este dinero?» Los conduje a la terraza trasera que daba al jardín. Serví 2 vasos de agua. No los tocaron. Me senté y los encaré. El momento había llegado. «¿Recuerdan?», empecé, la voz tranquila, la noticia en la televisión, hace algunas semanas, sobre un benefactor misterioso que salvó con una donación millonaria un refugio de animales en Villa Esperanza. Se miraron el uno al otro. «Recuerdo que tú, Vanessa, dijiste que era ridículo, un exceso de gente con dinero y pocas neuronas.
El rostro de Vanessa se puso blanco como el papel. Se acordó. Ese benefactor era yo. Continué, saboreando cada palabra. ¿Y el dinero? Ah, el dinero vino de una inversión tonta que Marta, la madre a la que apenas honras, Leo, hizo hace muchos años. Una apuesta en una pequeña empresa de productos para mascotas. Su amor por los animales, la compasión que ambos tanto despreciaron, floreció y se convirtió en una fortuna. Señalé con la barbilla a Bobby, que ahora dormitaba tranquilamente al sol. Cuando tomaron a ese viejo amigo leal y lo abandonaron en ese infierno para que muriera, no tiraron solo a un perro, tiraron el último pedazo vivo de su madre que aún caminaba por esta tierra. Escupieron en su memoria, y al hacerlo, me mostraron sin lugar a dudas quiénes son realmente. Leo comenzó a llorar, un llanto bajo, patético. Papá, yo no sabía. No sabías del dinero, Leo, pero sabías del amor, sabías de la lealtad, sabías del dolor que me causarías, y no hiciste nada. Fuiste cómplice. Mi mirada se volvió hacia Vanessa. Y tú fuiste la verdugo. Me levanté y caminé hasta el borde de la terraza, de espaldas a ellos, mirando mi jardín, mi paz. La casa donde viven, dije, la voz resonando en el tenso silencio. La casa que construí con mi sudor para darle un futuro a mi hijo, la doné. Ahora pertenece, de hecho y de derecho, al santuario animal Marta Ribeiro. Y su primera misión será noble: albergar a otros perros viejos y abandonados. Perros que, les aseguro, serán infinitamente más leales y agradecidos de lo que ustedes jamás fueron capaces de ser. Oí un sollozo ahogado de Vanessa. Les dije que Bobby era mi familia. Se rieron de mí. Creyeron que era basura, un estorbo en el camino de su vida moderna. Resulta que el amor de mi esposa por los animales, ese mismo amor que patearon fuera de casa junto con Bobby, era la llave de la fortuna que nunca tendrán. Me giré y los encaré una última vez. La imagen de la ruina. Dos rostros desfigurados por la codicia frustrada y la comprensión tardía de un error catastrófico. El actuario les dio 30 días. Es el plazo legal. Les aconsejo que empiecen a empacar. Adiós. No se movieron. Se quedaron ahí paralizados. No esperé a que se fueran. Les di la espalda. Caminé por mi césped verde, me arrodillé junto a mi viejo amigo y comencé a rascarle detrás de las orejas. Bobby suspiró satisfecho. El sol de la tarde era cálido, el jardín estaba en flor, y el sonido del llanto desesperado que venía de la terraza era solo un ruido lejano, de un mundo que ya no me pertenecía. La puerta de mi nueva casa se cerró para ellos, pero no para el mundo. Esa tarde, mientras Leo y Vanessa se desintegraban bajo el peso de la verdad, le di un baño tibio a Bobby, le preparé su comida favorita y nos sentamos en el jardín, viendo el atardecer. No sentí el triunfo amargo de la venganza. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y sereno. La paz de haber alineado mis acciones con mi conciencia, la paz de haber honrado a Marta, la paz de haber protegido a mi viejo amigo. El resto era solo el eco inevitable de sus propias elecciones. No necesité buscar noticias. El mundo cuando es pequeño funciona como un organismo vivo, y las ondas de choque del escándalo que había provocado llegaron a mí de forma natural. La primera llamada fue del Lic. Almeida, pocos días después. Señor Ricardo, solo una actualización. La fundación ha tomado posesión formal del inmueble. Los antiguos ocupantes, bueno, parece que el desalojo fue tumultuoso. Hubo una pelea fea entre ellos en la calle, frente a los vecinos. La señora Vanessa, su exnuera, lo culpaba a gritos por la pérdida de lo que ella llamaba nuestra fortuna. Parece que su matrimonio no sobrevivió a la verdad. Nuestra fortuna. Hasta el final, la codicia los cegaba. Nunca entendieron que la fortuna nunca fue, ni sería, de ellos. Pertenecía a un ideal de bondad que eran incapaces de comprender. La segunda ola de noticias vino de una antigua vecina, doña Elvira.
una señora que siempre le tuvo cariño a Bobby. Me llamó, la voz emocionada. Ricardo, mijo, no sabes la última, la casa está vacía. Se fueron en medio de la noche, cada quien por su lado, y Leo, pobrecito, oí que la historia se regó como pólvora en la oficina donde trabajaba. Un ingeniero cuya familia es expulsada de su propia casa por una fundación de animales. Al parecer, a la empresa no le gustó la imagen negativa. Perdió el trabajo, Ricardo. Dicen que está viviendo de favor en casa de un amigo. La caída había sido completa, social, financiera y moral. Ellos, que tanto se preocupaban por las apariencias, por el estatus, por la sala de revista, ahora eran el chisme principal de la colonia, los protagonistas de una historia de vergüenza. Mientras su mundo implosionaba, el mío florecía de una manera que jamás hubiera imaginado. Los 5 millones que doné al refugio fueron solo el comienzo. Con la venta total de las acciones, la Fundación Marta Ribeiro nació con un capital robusto y un propósito claro. El viejo y triste refugio de Villa Esperanza fue demolido. En su lugar erigimos el santuario. Y no era solo un nombre bonito. Contratamos a los mejores arquitectos especializados en bienestar animal. El resultado fue un lugar que parecía más un resort de lujo para animales ancianos que un refugio. Módulos climatizados con acceso a solariums individuales, una alberca de hidroterapia para perros con artritis, una clínica veterinaria de última generación funcionando 24 horas al día y hectáreas de pasto verde y seguro para que caminaran. Contratamos a docenas de empleados, todos apasionados por los animales, asegurando que ningún perro o gato se quedara jamás sin un cariño, una palabra de consuelo o un plato de agua fresca. Y yo encontré mi lugar en el mundo. Todas las mañanas, después de pasear con Bobby en nuestro jardín, iba al santuario. No era el presidente ni el donador, era el abuelo Ricardo. Mi función autodesignada era cuidar del ala del recuerdo, nuestro pabellón para animales en fase terminal. Me sentaba en el suelo con ellos, uno por uno, cepillando sus pelajes, susurrándoles palabras de cuna, asegurándome de que sus últimos días, semanas o meses fueran de puro consuelo y amor. Sostenía su pata cuando la doctora Elena necesitaba aplicar la última inyección, garantizando que no partieran solos, como Bobby casi lo hizo. En esos ojos viejos y cansados veía la gratitud en su forma más pura, y en esos momentos sabía que estaba haciendo el trabajo más importante de mi vida. Bobby siempre estaba conmigo, como un supervisor gentil. Él, con su historia de superación, era la mascota oficial del santuario, el símbolo viviente de que las segundas oportunidades existen. Mi vida social, antes inexistente, ahora era rica y vibrante. La comunidad de voluntarios y amantes de los animales me acogió como una familia. Comidas de domingo, fiestas de cumpleaños, pláticas con café sobre la terquedad de un gato rescatado o la recuperación de un perro atropellado. Estaba rodeado de personas que compartían los mismos valores que Marta y yo siempre apreciamos. Ya no estaba solo. Hace unos 6 meses, mi hermana me llamó. Ricardo, Leo quiere ver al niño. Y el niño no deja de preguntar por ti. Vanessa no lo permite, pero me las arreglé. ¿Puedo llevarlo para que se vean en un parque mañana? Mi corazón dio un brinco. Nos encontramos en una plaza a medio camino de nuestras casas. Cuando mi nieto me vio, corrió y se aferró a mis piernas con una fuerza que me sorprendió. Abue, sabía que no habías desaparecido. Pasamos la tarde juntos. No hablé de la pelea, del desalojo, de la ruina de sus padres. Hablé de la abuela Marta y su amor por los animales. Lo llevé a conocer el santuario. Sus ojos se llenaron de asombro. Jugó con los cachorros, acarició a los perros más viejos y me ayudó a darle una galleta a un mestizo de 3 patas. Abue, este lugar se llama como mi abuela, dijo, leyendo la placa en la entrada. Así es, mi nieto, porque todo esto se construyó con el amor que ella dejó atrás. Le expliqué.
Y un día, una parte de esto será tu responsabilidad también. Dejé un dinero para tus estudios, para que seas lo que quieras en la vida, pero la verdadera herencia que tu abuela y yo queremos dejarte es esta: la lección de que la bondad es la cosa más valiosa del mundo. ¿Prometes que nunca te olvidarás de eso? Lo prometo, abue, dijo, abrazándome. Y supe que, en él, el legado de Marta estaba a salvo. Hoy, ha pasado poco más de un año desde mi nueva vida. El Santuario Animal Marta Ribeiro es una referencia nacional. Recibimos visitas de otros estados, donaciones de todo el país. La historia del benefactor anónimo se ha convertido en una leyenda local, aunque mis amigos más cercanos conocen la verdad. Leo, supe por mi hermana, consiguió un trabajo como subgerente en una pequeña tlapalería. Vive en un diminuto departamento rentado. Me llama de vez en cuando. Su voz es diferente, más baja, sin la antigua arrogancia. No pide dinero, no pide perdón. Solo pregunta cómo estoy y cómo está Bobby. Soy educado pero distante. Quizás algún día entienda de verdad, o quizás no. Pero eso aprendí, ya no es mi problema. Mi final de tarde favorito es aquí, en la banca del jardín del santuario, con Bobby dormitando a mis pies. El sol se pone, pintando el cielo de naranja y rosa, y el sonido que me rodea es el de ladridos contentos y maullidos perezosos. Es el sonido de la paz. El otro día, doña Alicia se sentó a mi lado. ¿Ya se puso a pensar, don Ricardo? Si su nuera no hubiera cometido esa crueldad con Bobby, nada de esto existiría. Sonreí. Pienso en ello todos los días, Alicia. Miro todo esto, toda esta vida, y entiendo lo que Marta quería decir con el ahorro kármico. El acto más cruel que cometieron en mi contra fue, en realidad, el mayor regalo que he recibido. Me liberó, me dio un propósito. Intentaron dejarme con el dolor, pero, sin saberlo, me entregaron la felicidad. Perdí un hijo, pero gané una comunidad. Perdí una casa, pero construí un puerto seguro para cientos de almas inocentes. Creyeron que mi único compañero era un perro viejo e inútil, pero fue la lealtad de ese perro viejo la que me guió a través de la oscuridad y me mostró el camino hacia la luz. A fin de cuentas, la vida tiene un sentido de la justicia poético e implacable. Y yo, Ricardo, un abuelo viudo, junto con mi perro, soy la prueba viviente de ello. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sabes? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.